Hola, bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. I think what we have here in Hollywood is high art. It's Hoy hablaré de Babylon, la última película de Damien Chazelle, con Brad Pitt y Margot Robbie protagonizando una bacanal romana épica en el que el caos y el desorden está en el primer término, siendo una película verdaderamente dinámica y con mucha energía que no deja a los espectadores indiferentes. Como su título dice, Babylon o Babilonia hace referencia a esta ciudad que aparece en las escrituras de la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, que se conocía como una ciudad en el que el caos reinaba y en el que la lujuria y la lascivia eran cuestiones pues rutinarias y del día a día. Por todos estos pecados, Dios castiga esta ciudad. La película de Babylon funciona como una analogía y hace referencia a esta historia bíblica, puesto que lo que muestra Chazelle es justamente la Hollywood de los años 20 del siglo pasado, en el que las fiestas, el desorden y el desenfreno y los excesos estaban a la orden del día. Recordemos que estamos todavía en la parte en la que el cine es silente, ¿no? El cine mudo. Estamos hablando de estrellas del cine de principios del siglo XX, en el que todavía de alguna manera Hollywood estaba como cimentando lo que serían los valores distintivos en tanto a la estética y a los modos de producción. Esta película también, a modo de homenaje con otros clásicos como Cantando bajo la lluvia, se centra en enseñar cómo los avances tecnológicos y más precisamente la llegada del cine sonoro crearon un cisma y una transformación tan profunda que dejó atrás a muchísimos actores y muchísimas personas que trabajaban en la industria porque no pudieron adaptarse a las nuevas exigencias y a los nuevos métodos de trabajo del cine sonoro. La película de Chazelle demuestra un gran amor por el cine, además de un gran conocimiento de la cultura cinematográfica, puesto que está llena de un montón de guiños y homenajes a películas del cine clásico. Esto es interesante porque Chazelle hace una película sobre el cine, pero que en mi opinión se diferencia de algunas otras representaciones de la cultura y de la industria cinematográfica porque está hecha como desde una perspectiva mucho más pasional y en la que demuestra también que es un amante del séptimo arte, enfatizando siempre los valores más esenciales y más puros de los artistas que se movían en la industria cinematográfica en esta época de la historia. Quizás también haciendo una pequeña crítica o un pequeño comentario sobre la pérdida de los valores esenciales que movían a los actores y a los productores y a los directores que se desenvolvían en la industria cinematográfica en esta década. En ese sentido, la película destila una cierta nostalgia por el cine clásico y pues cierra quizás, ¿no?, ese círculo con la escena final que comentaremos más adelante, que funciona como un homenaje al cine clásico. La película podría considerarse una historia de ascenso a la cima de la montaña y un descenso o una caída estrepitosa, aunque quizás en vez de centrarnos en personajes principales como el de Brad Pitt o Margot Robbie, que están inspirados en actores que existieron en esa década del 1920, como lo fueron John Gilbert y Clara Bow, que eran actores pues muy mediáticos y muy famosos y prácticamente estaban en la cima de su carrera cinematográfica en esta época, antes de la irrupción del cine sonoro. John Gilbert era conocido como el amante, ¿no? Era un gran Casanova, el actor pues de todas las películas románticas, y Clara Bow como la It Girl, o una chica pues que destacaba pues por su aparente libertinaje y su forma muy desenfadada de retar quizás como a los valores más tradicionales de la cultura americana de esa época. En esta película pues se muestran como dos personas, una, por ejemplo, el personaje de Brad Pitt, que está en la cúspide de su carrera y luego, a partir de la llegada del cine sonoro, ve cómo no puede adaptarse a este nuevo avance tecnológico y su carrera pues queda completamente en el ostracismo, y Margot Robbie en una carrera fulgurante en la que pasa de ser la niña de pueblo que llega a Hollywood en búsqueda del sueño americano, de ser una celebridad y de ser pues famosa y rica, cae en desgracia rápidamente por su estilo de vida y porque en realidad ella pues como persona es bastante desestructurada y no tiene pues un asidero o una base sólida con la que enfrentarse a la fama y a ese rol de celebridad dentro de una industria que es muy abrasiva y que prácticamente mastica y escupe a las estrellas como si fuesen personas dispensables y desechables. Pero más allá de pensar que es una película sobre personajes principales que ascienden y que descienden
literalmente casi que a los infiernos de Hollywood, podría decirse que la película se centra más en el conjunto, por eso se llama Babilonia, porque la cuestión se representa casi como una torre de Babel. Aparte de los personajes de Brad Pitt y Margot Robbie, tenemos a un personaje de color que es un músico famoso que también entra e irrumpe en la escena de las películas, pero luego se termina retirando porque no encaja dentro de este sistema o a él no le satisface el estilo de vida de las celebridades de Hollywood. También tenemos a la estrella asiática, que es un personaje muy sensual y muy elegante, que tampoco se adapta luego a lo que se convirtió siendo el cine a partir de la década de los 30. Y tenemos el personaje de Diego Calva, que es Manny, que es un inmigrante mexicano que está buscando también convertirse en un grandísimo productor y pues realizar películas de mucho éxito y con eso pues enriquecerse también en una industria pujante que mueve mucho capital y mucho dinero. Una de las cualidades más interesantes y que creo que están mejor logradas de la película es la puesta en escena. De verdad que la puesta en escena, sobre todo en el arranque, es muy dinámica, es muy compleja. Ahí se nota el virtuosismo de Damien Chazelle a la hora de imaginar pues los movimientos de cámara y esa compenetración que hay entre la imagen y el sonido. La dirección de fotografía y el diseño de producción son verdaderamente notables y te generan pues una sensación muy rica y muy dinámica, muy energética, en el que estás completamente embelesado viendo las imágenes porque están sucediendo muchísimas cosas a un ritmo vertiginoso. En este sentido, la película me recuerda a otros clásicos del cine como Apocalipsis Now o quizás Miedo y Asco en Las Vegas, donde pues la puesta en escena es prácticamente desbordante y no te da tiempo de leer o como interpretar todas las cuestiones que están sucediendo porque tiene demasiados elementos. Esto me pareció muy interesante, aunque creo que la película quizás comienza muy arriba y luego a medida que va sucediendo o que va pasando la película va perdiendo un poco ese vigor y ese dinamismo en detrimento de un ritmo un poco más pausado, más lento, que creo que en mi opinión está un tanto desequilibrado cuando analizamos la película en conjunto. Recordemos que es una película que dura más de 3 horas y yo creo que en este sentido se hace un poco larga porque la primera parte está muy bien lograda, muy bien conseguida, es como muy en conjunto, funciona muy bien y luego quizás creo que hay un poco de desbalance o desequilibrio con la última parte donde aparece el personaje de Tobey Maguire, por ejemplo, y ahí creo que la película se cae un poco. Dos de los elementos más interesantes de esta película, en mi opinión, creo que sería la parte de cómo la tecnología transforma el medio artístico, ¿no? En este caso el cine, cómo la llegada del cine sonoro hace que se ocasionen cambios muy estructurales y también metodológicos en la forma en que se rueda justamente, ¿no? En esa sistematización del proceso de rodaje, ahí pues mucha gente de los equipos técnicos y sobre todo actores, productores, directores no supieron adaptarse. Hay una escena muy representativa de esta parte porque es una escena en la que Margot Robbie repite la toma muchas veces porque están intentando capturar el sonido y todavía los equipos técnicos no estaban acostumbrados a rodar una película con el sonido sincrónico. Esto es muy interesante y creo que es algo que sucede en el medio artístico en todos los ámbitos, ¿no? La tecnología ocasiona una evolución pero también una transformación que obliga a cambiar los métodos de producción. A partir de esto, en la historia del cine, recordemos que las películas se hicieron quizás un poco más estáticas por el hecho de que tenían que capturar los diálogos con precisión. En un clásico como Cantando bajo la lluvia, todo esto también está mucho más desarrollado y también podéis ver ahí cómo la cuestión del sonido pues también le jugó una mala pasada a los actores, porque los actores no estaban acostumbrados a decir diálogos y quizás sus voces no resultaban armónicas para el público, ¿no? Como que la expectativa de los actores del cine mudo de repente diciendo diálogos no satisfacía al público y esto en muchas ocasiones les hacía reír o prácticamente una escena que se suponía que era un drama pues resultaban siendo cómicos para el público, ¿no? Esto es lo que le pasa a Brad Pitt cuando intenta hacer una de sus primeras películas sonoras y hay una escena en la que tiene que repetir pues la frase te quiero, te quiero, te quiero y eso resulta cómico para los espectadores. Eso también ahí es un guiño de Chazelle a la película de Cantando bajo la lluvia, que es muy divertida esa escena y que de verdad pues demuestra justamente lo que decíamos antes, que esta película es un homenaje
al cine clásico de Hollywood. Esta nueva forma de hacer cine, ¿no? Cuando entra el sonoro, contrasta muchísimo con lo que habíamos visto antes, que era una escena de una batalla en el desierto donde prácticamente las cámaras iban completamente libres, rodando imágenes y tratando de capturar las mejores escenas y los mejores movimientos y las mejores acciones. Ahí había una libertad, pero también era todo muy caótico, todo muy desordenado y muy improvisado, pero eso es justamente lo que Chazelle está tratando de demostrar ahí, de que en medio de todo ese caos, en medio de toda esa desenfreno, en medio de toda esa improvisación, el cine terminaba siendo una cuestión prácticamente milagrosa, ¿no? Y mágica, porque al final, pues cuando se juntaban todas esas imágenes, todos esos esfuerzos, todo ese sacrificio que pues literalmente podía costarle vidas a los técnicos y a los que estaban inmersos en el rodaje, terminaba siendo algo prácticamente mágico al final, ¿no? Yo creo que también ahí hay un cierto comentario con el hecho de que el cine pierde un poco de la magia que tenía antes de que llegara el sonido, y pues en ese sentido pierde un poco de esa espontaneidad y esa improvisación que tenía, que también le daba pues un toque mucho más interesante al cine, ¿no? Hell yeah! Otra de las ideas también centrales de la película es quizás como esa forma de representar a Hollywood quizás como una manera más siniestra, ¿no? Recordemos que pues toda la parte final es prácticamente cuando Diego Calva Manny se adentra pues como en la parte oscura, en las cloacas de Hollywood, y conoce a este productor súper misterioso que es Tobey Maguire, que es una figura así casi que vampiresca, ¿no? Es como un Drácula, es un tipo muy siniestro que le lleva prácticamente a través de un descenso a los infiernos muy al estilo de Dante en la Divina Comedia, como al mundo subterráneo de Hollywood, y en ese mundo subterráneo pues todo es muy peligroso y amenazante, y es muy tétrico y oscuro. Ahí también Chazelle establece como ese díptico, ¿no?, entre el mundo visible y lo que está escondido ahí. Esta parte a la que lleva a Tobey Maguire a Diego Calva está pues prácticamente cerca de Nevada, y esto pues podría considerarse casi como un proto Las Vegas, ¿no? Como un sitio donde no hay ley, ¿no? Donde se cometen actos ilegales y donde está pues toda la gente más criminal del mundo de Hollywood. Esto me pareció interesante en la película, pero creo que, no sé, como que no encaja del todo con lo que venimos viendo de toda la historia, ¿no? Me parece que es una historia que está más como centrada en los personajes de Margot Robbie y Brad Pitt, y toda esta parte como que de repente entra como en una tercera dimensión que no termina como de estar armonizada con el conjunto. Creo que esta es una de las críticas o las pegas que le haría yo a la película de Damien Chazelle, que quizás quería contar demasiadas cosas, habían como demasiadas líneas argumentales, demasiadas tramas, demasiados personajes, y no hay suficiente tiempo. Por ejemplo, no puedes mantener como ese ritmo tan frenético y tan dinámico durante toda la película, y eso pues creo que al final hace que ese final se quede como un poco descolgado. Por último, me parece que la película como conjunto, el tema central tiene mucho que ver también con el paso del tiempo, ¿no? Y con el paso de las épocas, y cómo pues es inevitable el cambio, ¿no? Es como la inescrutabilidad del paso del tiempo, ¿no? Cómo todos estamos sujetos a ser relevantes en algún momento, pero luego a prácticamente luego ser invisibles, ¿no? Es como la frase que decía Warhol, ¿no?, que podría llevarse en este punto ya de la posmodernidad a un extremo ya inusitado, que sería como que todos vamos a tener 15 minutos de fama, ¿no? También me gustaría decir que la película me parece justamente que tiene algo muy de posmoderno, en el sentido de que es un pasticho, ¿no?, de referencias y de imágenes que ya hemos visto, pero como reinterpretadas. La historia me parece que es una historia que ya se ha contado muchas veces. En ese sentido me parece que no es muy original, sino quizás el abordaje más de conjunto, ¿no?, y de esta idea de Babylon como la gran ramera, como una ciudad caótica o una industria caótica, la industria de Hollywood, una industria lujuriosa de excesos, en la que pues prácticamente nadie está a salvo y nadie sale vivo indemne, ¿no? Un poco esa sería como el resumen de lo que quiere transmitir aquí Chazelle. Pero sí me parece que los personajes, quizás el de Brad Pitt fue como el que más me llegó y el que tiene como los mejores momentos. Tiene una entrevista ahí, como una reunión con una editora, ¿no?, una crítica de cine, que es una escena como muy profunda y muy interesante, donde justamente se habla un poco de esto, ¿no?, del paso del tiempo y del cambio, y de cómo la gente tiene que reciclarse y evolucionar, y en ese proceso pues muchos no son capaces de poder insertarse, ¿no?, en los nuevos tiempos. Es necesario hacer una mención especial con respecto a la última escena de la película.
Manny, que se había exiliado de Hollywood por problemas con los criminales, vuelve de nuevo y entra a la sala de cine para reencontrarse con la magia del cine y el séptimo arte. Esta escena es prácticamente como un homenaje también a Cinema Paradiso y enfatiza pues el carácter nostálgico y de homenaje al cine que hace Damien Chazelle en su última obra. Bueno, si te gustó este análisis express, por favor dale a me gusta. Y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.